de síndrome postrombótico, idealmente pues la idea es comenzar a definirlo, porque hay una serie de términos que probablemente no tienen una vigencia. La importancia de su presentación en la comunidad, cómo es la presentación clínica. Les voy a hablar algo sobre los factores de riesgo y cómo impactarlo, cómo hacer el diagnóstico y el tratamiento. Lo primero que hay que hacer es partir de una definición. Seguir diciendo síndrome posflevítico probablemente es digamos, algo muy paradigmático y algo que se traduce casi siempre, pero ya inclusive expertos han decidido que se debe denominar síndrome postrombótico, que es un conjunto de síntomas y de signos de insuficiencia venosa crónica que ocurren luego de un evento de trombosis venosa profunda. Y esto es supremamente frecuente. Digamos que casi que en muchas series mencionan, digamos, las más benévolas, que entre el 20 y el 50% de los pacientes habrán de desarrollar un síndrome postrombótico, no en una severidad importante, pero digamos desde leve, moderada a severo, hasta en un 50% de los casos en 2 años. Y sería grave con ya manifestaciones de ulceración del 5 y al 10%. Esto definitivamente afecta en la calidad de vida de los individuos. Aquí podemos ver cuadros como a mayor severidad de presencia de trombosis venosa profunda, los síndromes postrombóticos aparecen en las escalas de vida, de calidad de vida de los individuos que la padecen. Aquí en Colombia pues no hay datos como es conocido, sin embargo se calcula que aproximadamente hay 46 millones de habitantes en nuestro medio, algunos dicen que con el último censo subió a 50, y en esa aproximación de 1% de úlceras en la población general, calculamos que hay por ahí 460.000 úlceras venosas o pacientes que sufren de ulceración venosa, de las cuales la tercera parte son debidas a síndrome postrombótico. En realidad, la tercera parte de las ulceraciones por insuficiencia venosa crónica son secundarias a un síndrome postrombótico, lo cual le puede generar al país o no generar, porque muchas veces estas entidades ni pagan estos pacientes, pero el costo aproximado es de 400.000 millones de pesos que, por supuesto, como les diré más adelante, casi siempre corren de cuenta muchas veces de nosotros los médicos que solidariamente atendemos estos pacientes. ¿Qué ocurre? El evento principal acá es una hipertensión venosa residual secundaria a un proceso obstructivo o un proceso de reflujo cicatrizal que queda en el miembro inferior comprometido. Ese reflujo y ese fenómeno obstructivo va a generar procesos inflamatorios y procesos de hipertensión venosa que van a expresar clínicamente en un espectro, ya sea leve, pacientes que solamente presentarán una edemita o un dolor a la palpación, luego habrán cambios de prontotróficos y por último grave, que es la manifestación menos frecuente afortunadamente en el síndrome postrombótico, hasta en un 5% de los casos. Esto es intermitente y puede, como les digo, ocurrir en un amplio espectro de manifestación, que inclusive puede aparecer en la misma CEAP, simplemente telangiectasias como secuela del síndrome, hasta llegar pues, a los eventos finales. Hay una escala que ya han validado, muchas escalas han aparecido en la clasificación clínica del síndrome postrombótico, la de Whitner, la escala de la Escuela Americana de Cardiología de los Estados Unidos. Sin embargo, la escala que define con mayor exactitud es la escala de Villalta, donde hay una combinación de síntomas y signos en la extremidad que tiene trombosis venosa profunda y que uno la puede clasificar de leve, moderada a severa. Simplemente con decir presente, ausente, va sumando usted los punticos. Y si el puntaje le da más de 5, está presente un síndrome postrombótico. Y si aparece una ulceración, de una vez está con el puntaje máximo, que son 15, que es la clasificación de dicha escala de Villalta.
Esta escala apareció hace por ahí unos 15 años, no es una escala muy nueva, pero a partir de esto, los estudios que han tratado de documentar que la intervención, por ejemplo, con catéter y con trombectomías mecánicas y con trombolisis, para evitar el síndrome postrombótico, han estado guiados por este tipo de escala de Villalta. Vuelvo y les digo, aquí una vez encontrar una úlcera, acumula 15 puntos, y los otros sí son puntos de acuerdo a la presentación de la clínica del síndrome postrombótico. ¿Qué genera? ¿Cuáles serían los factores de riesgo para desarrollar un síndrome postrombótico? Y esto es muy variable, y dichos factores de riesgo aún no han sido claramente establecidos. Inclusive todavía se buscan preguntas. Por ejemplo, me suscita a mí la pregunta: si el tener una safena mayor conservada preservaría de un síndrome postrombótico en un futuro. O sea, un paciente que le dé una TBP iliofemoral o compromete la vena femoral y la vena poplitea, pero su vena safena mayor está permeable y está competente, ese paciente desarrollará una ulceración. Hay que tener mucha paciencia, mucha observación para observar de pronto eso. Yo pienso que sí, yo he visto que el daño de la safena genera el síndrome postrombótico y aparece con mayor frecuencia la ulceración. Ahí estamos dándole al estudio en la universidad. Pero hay muchos factores de riesgo, ese podría ser uno más adelante. Establecidos: la obesidad, el paciente obeso, y sobre todo si es hombre y tiene trombosis venosa proximal del segmento ilíaco, ese paciente va a desarrollar con mayor riesgo un fenómeno obstructivo. Y el que ahora nos estaban mencionando, la trombosis en la ilíaca o femoral proximal, la carga trombótica y el fenómeno obstructivo severo a la salida del flujo en esa extremidad, pues va a generar muchos mayores cambios de hipertensión y por ende de inflamación. Y probablemente los pacientes tendrán un Villalta más alta más adelante. Estos serían, de acuerdo a Susan Kahn y sus colaboradores, digamos, unos factores de riesgo asociados a desarrollar el síndrome postrombótico. Que recurra a la trombosis en la extremidad, claramente documentada. Que queden trombos residuales, probablemente no tiene un peso tan fuerte como la recurrencia en la extremidad, pero se supone de que dejar trombos residuales y fenómenos obstructivos puede asociarse. Si el paciente al mes del evento de la trombosis venosa empieza a presentar dolor y edema o persistencia, probablemente nos va a decir que hay un componente inflamatorio severo en respuesta a esa trombosis, y ese paciente nos va a desarrollar un síndrome postrombótico. Y la calidad de la anticoagulación, esto sí es muy importante, esos 3 meses, 6 meses que el paciente está sometido a esa anticoagulación, hay que ser muy estrictos, sobre todo si utilizamos anticoagulantes como la warfarina, en la cual el INR debe estar entre 2 y 3. Y si se sale de ahí, o si hay una subanticoagulación, probablemente tenemos el riesgo de que el paciente tenga un postrombótico. Hay 2 preguntas interesantes que pueden surgir, y es si aplicar estrategias terapéuticas como intervenir la trombosis proximal en la ilíaca con catéteres, con trombectomía, con trombolisis, nos va a ayudar a reducir estos pacientes. Como nos decía ahora el doctor Escobar, a pesar de que las guías dicen cosas, uno ve que les funciona a los pacientes y a los enfermos y que les previene ese síndrome postrombótico más adelante. Y la otra, si los nuevos anticoagulantes pueden mejorar también la expresión a largo plazo del síndrome postrombótico. Cuando realizamos ODIX en el año 2003, ahora estamos hablando de lo mejor de esa investigación que fue el partido de Boca y Vélez en el año 2003 en Buenos Aires. Ese estudio, que era mirar las dosis de el rivaroxaban, cuál era la dosis adecuada para tratar a pacientes con trombosis venosa profunda, dentro de las observaciones que muchos pudimos encontrar era, y yo personalmente vi, que esos pacientes limpiaban mucho más fácil o tenían menos trombos residuales cuando se utilizaba el rivaroxaban con la warfarina. Eso hasta ahora no se ha podido documentar, pero son observaciones que
en su momento pudimos hacer y que todavía nos quedamos planteando, pero nunca han evaluado la presencia de síndrome postrombótico. Entonces, estos nuevos medicamentos ayudarán. ¿Podrán estos nuevos anticoagulantes orales mejorar o tener? Estas recomendaciones no se pueden hacer en el momento y, digamos, aunque no hay un peso de que estos nuevos anticoagulantes vayan a específicamente reducir, pues no hay una recomendación dada para utilizarlas en este punto de vista. Para el diagnóstico no hay un gol estándar. El cuadro clínico es simplemente tener muy en presente el antecedente de la trombosis venosa profunda y que los síntomas aparecen usualmente en los primeros 6 meses. Esto es muy fluctuante. Hay pacientes que van y que vienen con los síntomas y probablemente pasan desapercibidos. El diagnóstico sigue siendo, como les mencionaba ahora, idealmente con el método clínico y el método de ultrasonido, sobre todo observar. Les recuerdo el diámetro que se incrementa 4 milímetros sobre el diámetro previo de una vena obstruida o cicatrizal. Guías de enfermedad del síndrome postrombótico. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el abordaje terapéutico cuando nos encontramos con este paciente? Lo mejor es esto, ya lo hemos hablado. Prevenir tromboprofilaxis, y creo que es el mensaje más grande. ¿Cómo evitar el síndrome postrombótico? Primer paso, prevenir la enfermedad tromboembólica venosa. Si no tenemos trombosis venosa profunda, pues no vamos a tener síndrome postrombótico. Entonces esto sería lo ideal. Ya, ¿cómo prevenir el síndrome postrombótico específicamente? Como sería el segundo paso, tenemos 3 preguntas: la trombolisis, la elastocompresión y la anticoagulación. Y por último, ya lo que nos toca, tratarlo, que no es lo ideal. No es lo ideal tratar a estos pacientes y pues para eso hay algunos medicamentos venotónicos que no han demostrado su utilidad, dispositivos como el VenoWave, que es un dispositivo de compresión, manejar la úlcera y la compresión, ya sea elástica o inelástica, para ayudar a estos pacientes. Esta sería la prevención secundaria para el síndrome postrombótico: anticoagular los pacientes de una manera adecuada, las medidas de compresión elástica o la trombolisis dirigida por catéter. La trombolisis dirigida, la compresión elástica ha tenido variaciones. Vuelvo y digo, las guías y sus evidencias muchas veces desconcentran a los médicos de lo que en realidad se debe hacer. Hace poco, de acuerdo por último haber salido el estudio SOX de la doctora Khan, demostraron que al aplicar medida de gradiente no reducía la expresión del síndrome postrombótico en los pacientes que eran tratados con compresión. Pues sí, es un trabajo muy bien hecho, muy realizado, pero había 4 o 5 trabajos previamente donde decían que la aplicación de una medida de gradiente luego de una trombosis venosa profunda es fundamental. Pero las guías echaron para atrás el valor de la recomendación. Yo les sigo diciendo a mis alumnos: le ponen una media de gradiente a los pacientes una vez tenga una trombosis venosa profunda, independiente del estudio SOX. Me rehúso a aceptar, digamos, recomendaciones cuando hemos visto que lo que en realidad funciona, ha funcionado. Entonces la media de gradiente y la compresión ayuda de manera muy ideal, a pesar de que, como les digo, la trombosis venosa profunda, las medidas de compresión tengan una recomendación baja. Y lo mismo ocurre con la trombolisis dirigida por catéter y la trombectomía mecánica. Yo creo que quitarle carga a ciertos pacientes con un edema severo de la extremidad, con una hipertensión venosa clínica, dolor, pacientes jóvenes que no tienen contraindicaciones de sangrado. Esto no es para todo el mundo, pacientes jóvenes que tienen la vida por delante para desarrollar un síndrome postrombótico, a pesar de que la recomendación, como nos decía nuestro colega ahora, el doctor Escobar, no es muy alta. Yo pienso que esto hay un espacio para tratar de intervenir este tipo de pacientes. ¿En quiénes? Ya no lo dijo, los pacientes con una trombosis relativamente frecuente, con una expectativa de vida importante, una buena clase funcional. Recordar que estos pacientes sangran, tienen complicaciones de anemia y por supuesto ahí no le va a poner usted un catéter dirigido
con trombolisis para eliminar un trombo, un paciente que tiene una neoplasia, pues ni es humano ni es racional, pero caso se da. La elastocompresión es importante recordar que mejora, a pesar de que vuelvo y les digo que el SOX no nos dio una respuesta, y de que las guías sigan mencionando de que el tratamiento o la recomendación es de baja. Ya en los tratamientos específicos, medicamentos como la diosmina micronizada, algunos dicen que ayudan, pero en realidad pueden mejorar un poco, mejoran de manera muy pobre, no una cosa muy significativa. Algunas cirugías, no hay una evidencia. El doctor Trejos ahora me comentaba que intentó hacer en los síndromes postrombóticos algunas plicaturas, algunas válvulas para evitar los reflujos, pero todo esto ha fallado. Hay algo interesante que es la actividad física supervisada, y parece que el ejercicio, donde hay estudios, el estudio EFFORT posiblemente dará respuestas, ya que el ejercicio, indicar al paciente rápidamente ejercicio una vez tenga su trombosis, meterlo a una piscina terapéutica, parece que puede ayudar en un futuro a reducir el impacto del síndrome postrombótico. Este entonces sería lo mejor que podemos hacer: prevenir el síndrome postrombótico a través de una buena tromboprofilaxis. Los estudios como el ATRA, que no demostraron el catéter y la trombolisis dirigida por catéter podría ayudar exitoso. El estudio como el EFFORT, que es el ejercicio en el síndrome postrombótico, es probable que puedan modificar un poco las terapias más adelante en ese síndrome tan difícil de manejar como es el síndrome postrombótico. Mensajes para llevar a casa: recuerden que este es algo frecuente, que produce alto costo. Es importante utilizar la escala de Villalta, familiarizarnos con ella. La recurrencia en la misma extremidad aumenta el riesgo, y la importancia de este tema es todo lo que se habló en estos 2 días, que es retomar la profilaxia. Muchas gracias. ¿Qué hay? Usted no se me va a bajar ahí sin echar un cuentico de lo suyo. Bueno. Hay uno que me encanta a mí porque tiene que ver con el asunto que se llama la llaga. Por favor. Bueno, entonces muchas gracias por la invitación de estar aquí. Cuentos del Cartujo es un drenaje de emociones. Fue mi primer hijo. Le voy a leer la llaga, doctor Diego, para que quedemos. Bueno, muy bien. Entonces, como dicen, les va la llaga. Esto se lo leo yo a mis alumnos de 5º semestre antes de comenzar a hablar de síndrome postrombótico. La llaga: se había consumido los tiempos portando una desoladora amargura en su pierna derecha. Cualquier día se presentó con una llaga o lora que llaman Magdalena a mi consultorio. Sabrá dónde y quiénes le dirían que yo podría ayudar a cerrar el faltante de sus angustias. Y luego de una colecta comunal, vueltas y devueltas por negligentes hospitales, EPS y consultorios sin misericordia que no le ofrecieron solución, me depositó no solo la fe, sino un problema de salud pública: una úlcera venosa. Grande, amplia, enconosa y profunda como el déficit dejado por la Ley 100, lucía la excavación de mi paciente. Al no traer recomendaciones del perverso ministro Palacio ni del Palacio Presidencial, entendí que los subsidios y todas las bifurcaciones protocolarias del tratamiento correrían por mi cuenta. Es que en este país consagrado a santos y vírgenes las políticas de salud no le resuelven nada a ningún ciudadano, así que desde los altos mandos y enclaves económicos prefieren entrenarlos de trompos para que giren desoladoramente entre juzgados y servicios de urgencias. Preparé el escenario de trabajo, invoqué la paciencia y consideré los pronósticos sombríos que acompañan la aventura. Desembolsé medicamentos, compresas, vendajes, soportes elásticos y emocionales. Médico y paciente, en ese filial y mutuo amor del que hace y del que se deja hacer, iniciaron el tratamiento con la intención de abrazar sueños. Magdalena no quería tener más pesadillas y yo acariciar el ridículo compromiso del deber cumplido. Cada semana, con puntual resignación, traía el solidario reto a mi consulta:
A pesar de la lenta y tediosa evolución del caso, la paciente se mejoraba. Imagínese cuando comenzamos, la pobre llevaba 10 años enferma y ejercía a la perfección su papel de trompo. Sin embargo, la condena por buenas intenciones y acato terapéutico había reducido el sufrimiento a fugaces 8 semanas. Ni el ministro, ni los indicadores económicos, ni los limitados colegas que reciben instrucciones de tirar al canasto de olvido estos enfermos crónicos sospechaban lo que ambos presentíamos: la curación de la úlcera. Cuando por fin la lora grande se había convertido en minúscula cacatúa y felices y perplejos culminábamos la prolongada terapia, se me apareció coqueto, orondo, bien ubicado en el paisaje de mi paciente y por encima del elástico vendaje, la figura primorosa del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, el patrono de Colombia y de la salud de todos los que aquí vivimos, inerte con sus manitos elevadas y exponiendo el fuego de su palpitante coronado, se columpiaba de una cadena atada a la pantorrilla Magdalena. Al verlo aparecer de improviso y al destapar la lesión casi cerrada, quedé sin dar crédito a lo que vi. La úlcera estaba curada. Entonces no me pude aguantar e indignado le reclamé a la bondadosa portadora de la imagen: «Ah, no, aquí sí no me transo, Magdalena. Este sí no me lo vas a montar en el carro de la victoria. Este que apenas acabas de llegar a la última curación, este sí no me lo vas a graduar de vascular».